Bueno, yo soy Alejandra Ballesteros, Alejandra Miriam Ballesteros, hija del negro Víctor Ballesteros, desaparecido el 24 de septiembre de 1976 en Moreno. Mis padres son catamarqueños, se conocieron acá en Buenos Aires, eran de distintos pueblos, pero se conocieron en Buenos Aires, se casaron, vivían en Capital en ese momento, cuando mi hijo empieza a trabajar en la Grafa. Y a medida que, bueno, nació, somos 3 hermanas, a medida que nació la primera, ya conmigo ya se vinieron a vivir a Moreno. Porque le dijeron que la zona era una zona muy parecida a la de Córdoba, que tenía muy buen clima. En realidad en Moreno le decían en ese momento la Córdoba chica, ¿no? Me enteré con el tiempo. Mi padre trabajó 22 años en Grafa, fue delegado gremial varias veces, pasó por la mayoría de las secciones que tenía la fábrica. La fábrica era una fábrica que llegó a tener 5.000 a 6.000 obreros en su mejor época. Y él era muy conocido por la mayoría de los obreros porque había pasado por todas las secciones, ¿no? Los recuerdos que tengo yo de las fábricas son muchos, porque mi papá me llevaba a la fábrica. Cuando había actividades para los hijos de los obreros, que organizaba a veces la fábrica, a veces organizaban ellos, nos llevaba. Después, por ejemplo, en la fábrica tenía para los hijos de los obreros 15 días de vacaciones, nos llevaban a Córdoba. Así que bueno, íbamos a la fábrica a hacer la revisación médica y yo ahí veía mi apellido en las paredes. Y a pesar de la poca edad que tenía, de los 6 años, 7, estaba muy orgullosa y reconocía lo que estaba pasando, digamos. Sabía que mi papá hacía cosas y que era muy querido. En mi casa se hacían reuniones con los compañeros. Mi padre era, aparte de ser delegado, estaba en la Juventud de Trabajadores Peronistas. Y a quien tenía de compañero de trabajo, al famoso Casildo Herrera, que terminó siendo la mano derecha de Isabel, y quien terminó diciendo, cuando fue el golpe, yo me borro, y murió en Uruguay, ¿no? Solo, triste y abandonado. Bueno, en ese momento Casildo trabajaba en la fábrica, en Grafa, y lo conocía mi papá. Y estaba al mando de lo que era la derecha en ese momento del sindicato, ¿no? Ellos le llamaban la patota sindical. Era difícil en esos años poder lograr hacer algo sindicalmente y políticamente, ¿no? Dentro de la fábrica. Ellos estaban acostumbrados a manejar todo muy de la manera como patota, digamos. Cuando mi viejo empieza a juntarse con compañeros, esto fue en el 75, y empiezan a formar la lista blanca. Lo empiezan a hacer escondidos, porque es de la única manera que empiezan a poder reunirse. Se reúnen en la iglesia del barrio donde estaba la fábrica. El cura del barrio les ofrece la iglesia y empiezan a trabajar dentro de lo que es a escondidas. El otro día un compañero me contaba cómo lograban panfletear, buscaban los lugares para que ellos no ser expuestos porque los echaban. Y se forma la lista blanca, donde el día de las elecciones ellos la ganan y se la roban, o sea, en contra de lo que era el grupo de Casildo Herrera. Eso fue en el 75. A los días de esta elección, mi padre tiene un atentado que es muy grave porque a cara descubierta son 20 personas que lo esperan cuando sale de la fábrica, los ven todos, se meten compañeros a ayudarlo, pero eran muchos,
Mi viejo queda muy grave de ese atentado, lo muelen a palos, y la fábrica en repudio para 18 días, ¿no? A partir de ahí se logra de que esta gente los echan de la fábrica, o sea, los mismos obreros no dejan que entren más. La patronal se lava las manos, mi viejo lo operaron, porque inclusive hasta le cortaron un tendón de la pierna, y estuvo 2 meses más o menos internado. El recuerdo que tengo de esos días era de mi papá cuando volvió, era la momia, o sea, no había lugar donde no tenía yeso, no tenía venda, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo veía y lloraba, ¿no? Y él buscaba la forma de acercarse a nosotras jugando con los bastones, con las muletas, porque bueno, andaba con bastones y muletas. Y la solidaridad de los compañeros, en ese momento se formó una comisión donde lo venían a buscar, lo llevaban, lo traían a curaciones, donde lo venían a ver. Pero bueno, él tardó en recuperarse, ¿no? Y bueno, esos recuerdos ya eran, esto fue en el 75, ya empezamos como a vivir momentos de miedo, ¿no? Del tema de mi padre explicarle a mi hermana que es mayor que yo, que ya estaba en el secundario, cómo se tenía que manejar en la calle, con los horarios. Él tenía un horario que si no venía ese horario algo había pasado. Estaban acostumbrados a caer en cana, pero por supuesto que todavía no se hablaban de lo que eran las desapariciones. O a esto, que los esperen afuera de la fábrica y les den unas terribles palizas, o que los peguen un tiro y aparecen en una zanja. En el 75 cae un compañero que lo secuestran y aparece en el riachuelo con signos de tortura. Ese caso fue también muy terrible para todos ellos. Y en el 75 también caen 2 compañeros, que son Carabajal y Miguel Vampini, junto con la compañera de Carabajal. Caen presos y los legalizan y están 6 años, menos ella que está 4 años. Carabajal falleció hace 2 años y Miguel Vampini lo veo, hoy es el presidente del Consejo Deliberante de La Matanza. Y como él, otros compañeros que tengo de mi padre, de quien estoy muy orgullosa, porque siguen reivindicando la historia y no se han cagado en la historia de nuestros padres. Yo tengo compañeros de hijos que no tienen la misma posibilidad que tengo yo de encontrarme con ellos desde hace tantos años y que ellos sigan firmes con sus convicciones y levanten la historia de lo que han hecho y digamos, que no sienta que se han equivocado, ¿no? A veces nos ocurre eso. ¿Y qué cambios se dieron a partir de la dictadura del 76, tanto en la fábrica Grafa y en tu entorno y en tu vida cotidiana, digamos? Yo el recuerdo ya del 75 era tener miedos, ¿no? O sea, era saber el tema de seguridad, esto es lo que yo te decía después de la golpiza, de otros casos que habían pasado, porque él nos contaba. Y el 76, el recuerdo que tengo ya cuando empiezan las desapariciones son 13 compañeros y los 12 caen en septiembre, el otro compañero es el asesinado que te contaba en el 75. Los 12 caen en septiembre del 76 y mi padre es el último. Cuando empiezan las primeras desapariciones se forma una comisión donde él está en esa comisión a acompañar a las compañeras a hacer los habeas corpus, las denuncias, recorrer cárceles. Y él venía más tarde, o sea, por esto. La última noche que vino, que al otro día se lo llevan, vino muy angustiado. Y bueno, y decía eso de que no lo encontraban por ningún lado, que esto era distinto, ¿no?
con eso estaba hablando de los campos, de las desapariciones, que esto es distinto. Al otro día se lo llevan, en el caso de él la mayoría se lo llevan de las casas, entran a las casas, se lo llevan. Hay uno que se lo llevan de la puerta de la fábrica. Mi papá esperan que salga. No sabemos, hay varias teorías, pero bueno, está toda la patota, cerraron toda la manzana, ejército, patota, civiles, Falcon. A la hora que salía él había muchos vecinos esperando el colectivo, muchos vecinos que preguntaban qué pasaba, por qué se lo quieren llevar, también les habían pegado, se hicieron muchos disparos. Y él se resiste en el sentido de que no se deja agarrar, no estaba armado. Llega a un portón y ahí lo balean, sé que lo balean por la espalda, la camiseta blanca y quedó roja y en su pierna. Y se escuchaban, dice que él gritaba mucho y los insultaba, ¿no? Estaba muy enojado porque eran tantos para él, contra él solo, ¿no? Y se escuchó hasta que se cerró el baúl del Falcon sus puteadas. Nunca más supimos dónde se lo habían llevado. Mi madre se dedicó a los 38 años con 3 hijas a buscarlo, incansablemente. Lo buscó por todos lados y se dio cuenta que no era la única cuando encontraba las colas con otras madres, con otras esposas, con todo el miedo que había en ese momento, ¿no? Que las tenían todo el día por ir haciendo una cola en un cuartel para decirle que no tenían novedades a la tarde y que no podían hablar, y a la vez ellas, así todos, se pasaban datos y se enteraban de que ella tenía su marido, pero que otros que tenían 1, 2, 3 hijos. Mi madre hoy sigue sola, nunca rehizo pareja. Y sigue viviendo en la misma casa, teniendo la posibilidad de haberse ido. Y creo que en el fondo, como muchas familiares, sigue esperando, ¿no? No lo hemos hablado, y a veces el olor, en vez de unir, separa, o no querés tocar el tema para que el otro no sufra. Pero creo que en el fondo mi vieja sigue esperando, ¿no? Y sigue firme en su búsqueda, porque no deja de ir a las marchas, no deja de participar en lo que puede a su edad. El no saber dónde está tu padre cuando te encontrás con otros hijos, que la mayoría saben qué centro clandestino ha estado, o en qué lugar, cuál fue su final, es más angustiante. Yo estuve 20 y pico de años, 30 y pico de años no sabiendo nada y buscando, todos esos años buscando en dónde se lo podrían haber llevado. No encontramos ningún dato, nada de nada. Siempre sentí que podía ser el Campo de Mayo por la zona, porque era cerca, bueno. Pero también estaba Garayazo Pardo, porque ellos se llevaban por la parte sindical, estaba Garayazo Pardo, bueno, nada. Hace 1 año y medio encontramos el testimonio de una compañera de un compañero de papá desaparecido, que la encontramos, y que nos cuenta que el día que se llevan al compañero de papá, que es unos días antes de mi viejo, había caído a la casa un familiar que venía del campo, que venía a visitarlos. Así que cuando se lo llevan al compañero de papá, se lo llevan a él. Por supuesto que él no militaba, no sabía nada. Esta persona estuvo 1 semana secuestrada, torturada también, y la largaron. Y hoy hablas con él y es como que le pasó ayer. Está en carne viva, no ha hecho terapia, está mal. Pero bueno, logramos el testimonio y bueno, junto con antropólogos, con los detalles. Nosotros hablamos siempre de los ruidos de trenes, los ruidos de aviones. Bueno, él hasta detalla las baldosas, porque como estaba tabicado, pero bueno, con todos esos detalles
logramos saber que estuvieron en Campo de Mayo. Sacamos la conclusión que los otros de Grafa también han estado en Campo de Mayo. Por eso pensamos que han estado en Campo de Mayo. Pero esto fue hace 1 año y medio que recién logramos este testimonio. Cuando hace 5 años, 6 años di el ADN, me pasó que lo di hoy y ayer ya quería el resultado. Me había agarrado una angustia muy grande porque es mi sueño encontrar los restos de mi padre. Porque yo digo que hasta eso nos han quitado, ¿no?, el derecho a poder llorar y hacer el duelo, ¿no? Y me pasó esto que bueno, que me había puesto muy angustiada y que eso me había imposibilitado poder seguir haciendo cosas. Era como que esto me estaba haciendo mal, ¿no? Yo quería encontrar los restos de mi padre y que estaba medio obsesionada con ese tema. Me pasa que yo lo sueño a él. Yo tengo una relación así de sueños. Antes lo soñaba mal y ahora lo sueño bien, ¿no? Sueño que hablamos, que juega con mis hijos, que nos viene a ver. Eso me tranquiliza bastante. Y en uno de los sueños él me dice que él está bien, que me quede tranquila. Yo creo que a partir de ahí es como que yo hice un vuelco en la historia y pienso que él está con sus compañeros, que sí, que está bien, porque mi viejo amaba a sus compañeros. Mi viejo estaba orgulloso de sus compañeros y de su lucha. Uno de sus grandes orgullos fue después de que le pegaron, los compañeros le hicieron un homenaje en una casa en Castelar. Hicieron un asado, un homenaje, vinieron de todos lados y le regalaron un, ¿cómo se llama eso? Un pergamino, pero era muy grande y lo habían escrito y lo habían firmado, o sea, él estaba tan orgulloso de ese pergamino, porque decía cosas tan lindas. Por supuesto que apenas se lo entregaron hizo un cuadro. Y lo primero que hizo mi mamá fue quemarlo, porque tenía miedo de que cuando nos hallaran encuentren los nombres, los apellidos, o sea, para preservar a los compañeros, ¿no? Eso, él era eso, el tipo que estaba orgulloso de su lucha, de sus compañeros, de lo que hacía, de los logros. Habían logrado muchas cosas, entre esos ellos tenían problemas en la fábrica por el tema de las máquinas, les provocaba muchos problemas pulmonares porque había mucho polvillo del algodón. Bueno, y después desde pedir para que les den 20 minutos para comer porque no podían parar para comer, hasta el día femenino, bueno, muchos logros, ¿no?, que me contaban el otro día los compañeros que eran impensables, porque realmente en ese momento lo que me decían que les daban un guardapolvo y se tenían que poner en el guardapolvo la gaseosa y el sándwich y mientras trabajaban comían porque no les dejaban ni parar para comer, ¿no? Y mi viejo cuando desapareció en una casa que estaba construyendo él, que levantaba con sus propias manos las paredes y que no tenía ni pisos, ¿no? Ese es mi gran orgullo, digo, ¿no? El año pasado hicimos las baldosas y digo, comparando con esta CGT que hay ahora, con estos grupos que dicen representar a los trabajadores, ¿no? Y viven en Puerto Madero y tienen barcos y coches y cuantas cosas más que uno no sabe. Me aparece el recuerdo de mi padre y el orgullo de, digo, que tenemos los hijos de poder ir por la calle con la frente en alto, ¿no? Que no creo que puedan tenerlo los hijos y los nietos de ellos. Nosotros tenemos, es nuestra herencia. Yo digo que nuestra herencia es ir con la frente en alto, porque estamos orgullosos de lo que hicieron nuestros padres y de lo que fueron nuestros padres. Y cuando dicen la famosa frase, por algo será o por algo se lo llevaron, nosotros decimos sí, por supuesto, estamos orgullosos de lo que hicieron, de lo que fueron y
no tenemos nada no tienen ellos nada de que, digamos, estar avergonzados, porque a veces pasa eso, que me encuentro con familiares que no quieren hablar sobre a qué grupo pertenecían o lo viven como con vergüenza, o encontramos familiares que todavía en este momento encuentran los restos y los sepultan escondidos. Y nosotros cada vez que encontramos los restos de un compañero, yo digo, bueno, es como que ahí está un poquito mi papá, y lo vivimos como debe ser, como un homenaje, también con tristeza, con duelo, porque es increíble después de 38 años que se hace un duelo también dentro de la familia. Es como que se logra llorar en ese cajoncito tan chiquitito, se logra hacer el duelo después de tantos años y a la vez homenajearlos como corresponde, ¿no? Con bombos, con banderas, como eran ellos, con militancia. Y hablando claramente de a qué grupo pertenecían, hablando de su historia. Me parece que eso es lo que ellos merecen, ¿no? Así que bueno, no he encontrado los restos, pero bueno, todavía tengo la esperanza. Por ahí explicar lo que nos pasa a los familiares cuando alguien desaparece. Por supuesto que no se entendía qué es lo que pasaba. No se sabía en ese momento dónde estaban, ¿no? Y la situación era todo el tiempo de espera. El cartero, el que golpea en la puerta, el vivir con las cortinas bajas. Vos sabés que eso fue mi casa, y después cuando yo me encuentro con otros familiares era igual, por el miedo, porque uno tenía miedo, vivía con las cortinas bajas. Nosotros tuvimos un coche una semana y pico, nada más que eso, o sea. Pero el vivir con miedo y a la vez esperarlo. ¿Por qué? Porque más allá que uno después con el tiempo se enteró, porque los vecinos no nos dijeron en el momento lo que habían visto. Mi mamá no se enteró en el momento de que se lo llevaron, del baúl, del coche, de los tiros, no. Pero el esperar, eso es algo terrible, digo yo, ¿no? Tanto para ella como compañera, como me imagino la responsabilidad hoy que soy mamá, quedándose sola a los 38 años con 3 hijas, una mamá que vivía en su casa para criar a sus hijas y que no le faltaba nada, y que mi viejo nunca hacía una hora extra porque decía que no era esclavo de la fábrica, porque alcanzaba el sueldo. Y como hija, la sensación de esperarlo. Las 3, supongo. Ya te digo, el tema del dolor a veces separa. Nunca pudimos sentarnos a hablar qué nos ocurrió a cada una, ¿no? Somos de diferentes edades y bueno, supongo que cada uno vivió el dolor como pudo y con la edad que le correspondía. Mi hermana tuvo que hacerse cargo de un montón de cosas, ayudando a mi mamá porque era mayor. Y el tema de la espera es terrible. Eso es terrible porque no pasaron meses y uno dejó de decir, bueno, uno dijo hoy, no sé que no va a volver. A partir de hoy no la espero más. No. Pasaron años. Pasaron años. Cuando salía una solicitada en los diarios de salidas de compañeros de la cárcel, me acuerdo que esas solicitadas eran con letras tan chiquititas y estábamos a veces con una lupa, con la idea que capaz que la habían después blanqueado. Esas cosas son terribles. Esos recuerdos son terribles. Yo era la que estaba a la tarde cuando él venía del trabajo y lo esperaba en la esquina. Y en la esquina había una piedra donde yo me sentaba a esperarlo. Cuando veía que bajaba el colectivo corría y él siempre nos traía algo dulce, ¿no? Yo corría a encontrarme con él. Yo después que él desapareció seguí esperando en esa piedra. Y yo hoy creo que toda esa nena sigue esperando en esa piedra, más allá que... O sea, en mi corazón esa nena todavía está esperando. Yo sé que no lo voy a tener más, pero... es terrible eso.
cómo se destruyó una familia, cómo de un día para otro, de tener un papá y una mamá que contenían una familia que se amaba, a tener una mamá que se volvió una leona y salió a laburar y a darnos de comer y a pasar necesidades. Eso es terrible y no se lo desea a nadie, digo, ¿no? Y yo tengo mi viejo, tengo compañeros de hijos que tienen 3, 4 familiares desaparecidos, ¿no? A veces es como que eso me calma, ¿no? ¿Y crees que esta búsqueda de tu padre y la posibilidad de llevarlo a la justicia tiene algo de sanador en esta espera? Sí, creo que es la única manera de poder modificar las cosas y yo digo, cuando uno deja de mirarse el ombligo y mira alrededor, es cuando uno entiende que hay que luchar, que no sirve de nada estar encerrado llorando y bueno, el ejemplo son las madres, los familiares y los que salieron a la calle. Hoy estamos trabajando con un grupo de familiares, con los compañeros sobrevivientes, dando testimonios, porque estamos haciendo una querella conjunta contra los civiles. ¿Qué es esto? Esto es en la fábrica, los dueños de la fábrica era Bujibor, y en el momento de las desapariciones tenemos casos muy especiales. Por ejemplo, el 15 desaparece José Valentichi Romero Antonio, ¿no?, en un barrio cerca de donde nosotros vivíamos, y cuando los vienen a buscar, la mujer sale y mira los coches. Ella ve los coches que vienen a llevarse al marido. Amanece, se va a la fábrica a contar lo que había pasado y se encuentra con los coches adentro de la fábrica. En el febrero del 76, marzo del 76, antes del golpe, unos días antes del golpe, le piden a todos los obreros que detallen en unas listas cuántas cuadras caminaban, qué colectivos tomaban, qué subte, las calles. Esas listas fueron entregadas a los milicos para que vayan a buscar a nuestros padres a las casas, de eso no nos quepa ninguna duda. Y así, y siguen apareciendo más datos que estamos trabajando. Por supuesto que el primer paso lo dieron Molinos, ¿qué otro caso? Ford, Astarza, bueno, que sirvieron para que uno empiece a trabajar con este tema. A veces, el otro día me decía una compañera, me decía, ¿estás buscando una aguja en un pajar? Sí, puede ser, pero bueno, creo que la lucha, nada es imposible, digamos, ¿no? Tenemos la esperanza de que sí, que vamos a lograr algo, que tiene mucho que ver en esto, que les molestaba. Estamos trabajando con el tema de, en ese momento, quiénes eran los jefes de personales, el tema de seguridad. Había, la parte de seguridad de la fábrica, había muchos milicos, servicio que era militar retirado y había policías también. Bueno, tenemos otros datos que todavía no los queremos dar por seguridad, digamos, porque si los damos está la posibilidad de que se vayan y se escondan, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con esto y nos parece muy importante lo que es un nuevo camino, ¿no? ¿Y esto se encuadraría en alguna de las causas que ya se encuentran abiertas? Por ejemplo, el Campo de Mayo o alguna de esas, ¿o? Sí, en realidad mi papá ya está dentro de lo que es causa del Campo de Mayo porque por la zona ya estaba. O sea, como es Moreno, la zona le toca Campo de Mayo. Y es por, digamos, a medida que se va muriendo le corresponde al que sigue el mando. Él está en la causa Riveros, que Riveros tiene montones de causas, siguen los juicios a Riveros, pero bueno, él está dentro de esa causa, ¿no? Así que dentro de lo que son los familiares de muchos que no han hecho la denuncia a la Conadep y nada más. Ahora sería lo siguiente es que sean querellantes, que se presenten y que podamos hacer esto en conjunto, ¿no? Nuestro abogado es Pablo Yonto y Ernesto Lombardi. Y vos, retomando una cuestión, vos
empezaste a militar en alguna organización como hijos o alguna organización de derechos humanos en la década del 90? ¿O cuándo empezó tu participación política en algún espacio político? Yo digo que siempre, cuando uno empieza la preadolescencia, yo me sentía un bichito raro. Un bichito raro era que yo veía que no tenía las mismas cosas, las mismas necesidades y deseos de los chicos de mi edad. Cuando me encontré con un grupo de familiares que trabajaban en la iglesia de Flores, con el padre Mario, y encontré hijos, familiares, hermanos. Y cuando me encontré con ellos, ahí me di cuenta que estaba con mis padres, ¿no? Tengo recuerdos muy lindos, por ejemplo, de entrar al lugar y encontrar a chicos leyendo el diario. Como que éramos enanos a la vez, ¿no? La vida nos había pasado por arriba en un montón de cosas. Y ahí me sentí parte y aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí de lo que era la militancia, aprendí de lo que era la lucha y crecí con compañeras que hoy siguen al lado mío, de quienes estoy orgullosa, que también son familiares y que me enseñaron a crecer. Yo digo que de ahí mamé todo lo que me ayudó a crecer, ¿no? Después seguí trabajando, siempre buscando la historia de mi padre, militando en familiares. Después, bueno, empecé a trabajar en Moreno, conocí a mi compañero en ese momento también estaba en política y hoy es el director general de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Estoy en el equipo de archivo de investigación de esa dirección hace 5 años. Estamos trabajando, bueno, cuando comenzamos en la dirección teníamos una lista de 30 y pico de desaparecidos, hoy vamos por los 100. Vamos casi por los 60 y pico de ADN. Bueno, trabajamos mucho con las causas, investigando, vamos mucho a los juicios, participamos con familiares en las causas y en los juicios. Bueno, hay muchísimo trabajo allá en Moreno. También estoy con Hijos Matanza, porque hace poco empecé, o sea, siempre participé en Hijos y volvía, pero era como que también tenía la necesidad de encontrarme de vuelta con mis padres y bueno, y me volví a encontrar y me hizo bien también, ¿no? Siempre yo siento que estoy hermanada con mis padres. Los hijos y las hijas son mis hermanas, o sea, en casa es típico encontrar muchos hijos que vienen a casa, que son los tíos de mis hijos. Es así de fácil. ¿Y se realizaron en torno a la zona donde estaba la fábrica algunos actos como la colocación de baldosas y se pintaron hace unos años unos murales? ¿Puedes contar un poco cómo fue esa historia? Sí, en el 2000 fueron pintados todo el paredón de lo que era la Grafa, porque hoy ya no está más la Grafa acá en Capital, está en Tucumán y en Brasil. Hoy es un Walmart, pero el paredón quedó y se hicieron murales de todas las escuelas de arte de la zona, con respecto, el motivo era la fábrica. Y uno de los espacios de un mural nos dejaron a los familiares para que hagamos una pintada. Esto fue en el 2000, se hizo un acto muy lindo, realmente fue muy emotivo, porque inclusive se puso la sirena de la fábrica y yo no tenía una cámara y una filmadora, pero había mucha gente grande que lloraba porque la vida del barrio pasaba por la fábrica, por la sirena que sonaba a las 5 y a las 6 de la tarde. O sea, el significado, ¿no?, de lo que era la fábrica. El barrio era todo alrededor de la fábrica, todo el mundo laburaba ahí.
Esto fue en el 2000, pero en el 2002, da la casualidad que Walmart en ese momento tenía el jefe de seguridad, era el hijo de Sunshine, mandó a borrar, y el único mural que borró fue el nuestro, donde nosotros reivindicamos la memoria y pusimos los nombres de todos los desaparecidos de la Grafa. Por supuesto que se hizo un acto de repudio, se volvió a pintar el mural, y el año pasado hicimos las baldosas, vinieron todos los compañeros y familiares de Grafa, y bueno, vino el ministro Tomada, hicimos un acto muy lindo en el barrio, ¿no? En el barrio venimos trabajando hace unos años con las escuelas del barrio, con los centros culturales, con los clubes, damos charlas, o sea, hay un trabajo constante, ¿no? Así que sí, el año pasado hicimos las baldosas y fue muy emotivo el homenaje. ¿Hay algo que creas que querés agregar y no te haya preguntado? ¿Algo que te haya quedado por decir? No, solo que después de 30 y pico de años, los hijos y los familiares seguimos pidiendo lo mismo. Nosotros no pedimos ni venganza, ni hoy tan fácil hablar de la pena de muerte y la gente que habla con el tema de inseguridad, el tema de pena de muerte. Nosotros con todo lo que nos ha pasado jamás hablamos de venganza. Solo queremos justicia. Si hasta ellos tienen la posibilidad que no han tenido nuestros padres, de tener juicios, de tener abogados, y que si son inocentes poder estar libres. Pero también pedimos que vayan a cárcel común como corresponde, ¿no? Que no estén ni en sus casas ni en ningún hospital militar donde se puedan escapar, que estén en cárcel común, ¿no? Eso es lo que pedimos. Justicia, y creo que nosotros somos los que seguimos trabajando con la memoria, que es muy importante para que no vuelva a ocurrir esto, nada más. Muchas gracias, Alejandra. Ya estamos grabando. Bueno, esta es la lista blanca, donde mi padre era secretario general en esta lista, y la mayoría están desaparecidos. Vampín estuvo 6 años preso, Romero está desaparecido, Bustamante, Godoy, Valentich, están todos desaparecidos, ¿no? Son fotos de cuando a mi padre en el 75 le pegan, la fábrica para en repudio 18 días. Me contaban que las primeras que pararon, ¿quiénes fueron? Las compañeras de las mujeres. También me contaron que eran las más combativas dentro de la fábrica. Ahora yo les digo que dentro de la lista no hay ninguna mujer, que eran machistas. Porque las compañeras dicen que eran terribles a la hora de parar la fábrica. Estas fotos son muy lindas, digo yo, porque ellos están muy contentos, están muy alegres, ¿no? Y bueno, representan cómo ellos vivían la lucha, ¿no? Con alegría. Estas fotos fueron enterradas por un compañero que era obrero y era fotógrafo, y ellos a medida que salían de las secciones, con las mismas sábanas y los tachos hacían bombos y banderas, y bueno, él se ponía en un lugar donde las sacabas de una altura que se veían bien claras, ¿no? Estas fotos fueron enterradas cuando comenzó la dictadura por miedo a que lleguen a caer en malas manos, digamos. Cuando comenzó la democracia las desenterró, y bueno, en un encuentro que tuvimos después de los murales del 2000, que lo conocí, se las pedí y me las regaló. Pero bueno, yo trabajo mucho en las escuelas con estas fotos, ¿no?
están con marcas de haber sido enterradas, ¿no? En este momento, por supuesto que mi padre no está en ninguna porque estaba internado. Pero también recuerdo de que vinieron 2 o 3 camiones a mi casa después del atentado a ver cómo estaba, lleno de obreros cantando la marcha peronista. Y bueno, esta es la foto que tengo fotos de mi padre, pero tengo fotos de frente, pero es la foto que yo más amo porque creo que su mirada demuestra todo el amor que nos tenía. Es mi hermana mayor, pero él amaba a sus hijas, ¿no? Esa mirada al negro me encanta. Es la que yo marcho hace muchos años con esta foto. ¿Está bien? ¿Querés mostrar alguna otra? No. Esta hicimos, cuando hicimos el homenaje de las baldosas con la otra hija que es Viviana Valentich, hicimos ese recordatorio y lo repartimos a los compañeros que nos vinieron a acompañar, que es el mural que hicimos de los desaparecidos con los nombres. Hoy trabajar con Viviana es un placer, ¿no? Porque nos hermana la historia y porque hasta nos pasa que estuvimos juntas en actividades de la fábrica y no nos conocíamos. Hoy nos encontramos que, por ejemplo, en las actividades que hacían para los hijos habíamos estado juntas y entre esos, por la famosa visita de Vivo Pescador a la fábrica. Bueno, ella era más chica que yo, pero ella tiene el recuerdo de haber estado ahí, ¿no? Y bueno, y hoy nos encuentra con esto de las causas, que está militando, hemos terminado juntos a estudiar. Y bueno, es mi hermana. Estoy muy orgullosa del cambio de Viviana, a como la encontré, que solo no paraba de llorar. Hoy está militando y está haciendo cosas. Eso es muy importante. ¿Acercarías esa del extremo